Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. Es un placer tener la dicha de estar con vida esta mañana para moderar una vez más frente a frente. Y que Dios les haya permitido a todo el equipo de trabajo hoy de Televicentro también amanecer con vida, con estas, para hacer posible tener un buen programa de reflexión y de concienciación. Y miren ustedes uno de los títulos del programa, si podemos con producción, ubicarlo ya en pantalla para que la gente comience a entonarse con el contenido del mismo. Clima de inversiones, clima de inversiones. Ya les mostraré algunas gráficas que nos demuestran en qué situación estamos con las inversiones. Es un desafío enorme el que tenemos todos, el sector público, el sector privado. Es un desafío enorme el que tenemos para crear condiciones en Honduras y volverlo al país más atractivo para la inversión de capitales. De otra manera estamos soñando con salir adelante si no hay capitales. De otra manera estamos soñando que podríamos tener aquí suficiente inversión para generar empleo. Para generar empleo es necesario que la gente se decida a invertir aquí, que los de afuera vean que somos un país seguro, no solo atractivo, seguro, no solo atractivo en la certidumbre de que genera rentabilidad para quien invierte, para quien hace negocios, sino tener la certeza de que el país es seguro para meter el dinero. Entonces, ese va a ser el tema de hoy. Solo quiero, antes de presentarle a mis invitados, mostrarles una gráfica que se la va a desarrollar, se la van a desarrollar nuestros panelistas en unos minutos. La posición que ocupamos en cuanto a un país atractivo para atraer capitales. Solo se las presento a manera de introducción del programa y ya luego mis panelistas. Honduras ocupa la posición 126 de 139 países. Esa es la posición que ocupamos en el concierto de naciones en cuanto a país atractivo para atraer capitales. Miren en el ranking cómo aparece Costa Rica, cómo aparece El Salvador, Guatemala. De 139 países, aparecemos en el lugar 126 y Nicaragua en el 131. O sea, casi en la cola. Por eso la pregunta que formulo a continuación. Ya van a comprender mejor cuando los panelistas presentes hoy les expliquen más esta temática. ¿Podrá Xiomara y el conjunto de fuerzas económicas y sociales ayudarnos a facilitar un mejor clima de inversión y salir de la cola de país poco atractivo para atraer capitales? Para atraer capitales. Voy a repetir la pregunta. ¿Podrá Xiomara y el conjunto de fuerzas económicas y sociales ayudarnos a facilitar un mejor clima de inversión y salir de la cola de país poco atractivo para atraer capitales? Mis invitados esta mañana, el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Santiago Herrera, a quien saludo. Bienvenido, don Santiago. Muy buenos días. Es un placer tenerlo aquí. Sé que cuando viene a frente tiene que alterar un poco el esquema o los horarios, levantarse más temprano, porque él viene desde unos, ¿qué? 30 kilómetros, 32, 40 kilómetros 32 distante de la ciudad, y generalmente ahí se forma mucho congestionamiento. También con nosotros esta mañana don Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Gustavo, un gusto, bienvenido, Renato. Buenos días. Gracias. Y don Gabriel Molina, el gerente de empresas sostenibles del COEP. Gabriel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato. Y hoy es un día que usted tiene un mensaje para las pequeñas, medianas empresas del país. Hoy es el día de las pymes. Hoy es el Día Internacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que
Este es un sector, Renato, que ejerce un rol social sumamente importante en Honduras y en el mundo. Es decir, en Honduras representa alrededor del 95% de todo el parque empresarial, son MIPYMES, y ellas generan un aproximado del 75% de los empleos que hay en Honduras. Y por lo tanto es bastante importante y además aporta en un 50% de Producto Interno Bruto. Es decir, este sector igual requiere de políticas públicas, requiere de un clima o un entorno favorable para que sea propicio justamente para la inversión. Y es decir, la única manera que podamos nosotros dar respuesta al país en cuanto a generación de empleo es fortaleciendo las empresas actuales para que crezcan, para que generen más empleos y la creación de nuevas empresas, nuevas MIPYMES, nuevos emprendedores que van a venir obviamente también a la creación de nuevas fuentes de empleo. Así que hoy felicitamos desde el COEP a toda la micro, pequeña y mediana empresa que, pues como mencioné, es un rol muy importante el que juegan en Honduras. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 27 de junio el Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, MIPYMES, para concienciar acerca de su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y la economía global. Las MIPYMES representan el 90% de las empresas, entre el 60 y el 70% del empleo y el 50% del PIB a nivel mundial. Los datos que ofrecía Gabriel Molina eran... Y hay un tema bien importante también, Renato, que no lo mencioné. En su mayoría, en Honduras y en el mundo entero, son empresas familiares. O sea, es bien importante esto, porque son familias que apuestan su patrimonio para dejar justamente ese patrimonio a sus hijos, normalmente también debido a diferentes causas que tal vez las podamos hablar hoy. Estas no llegan a una segunda o a una tercera y mucho menos a una cuarta generación, por lo tanto se requiere de mucho apoyo y mucho aporte a las empresas MIPYMES y empresas familiares del país. Y yo siempre me voy por este lado. Cuando escucho que hay como segmentos pequeños que le tienen fobia a todo lo que es empresa. ¿Cómo se le puede tener fobia a una pareja de hondureños con 30, 25 años que han comenzado a trabajar con un capital de 1.500, 2.000 empiras para salir adelante? En el fondo, buena parte de los hondureños aquí son empresarios, porque se es empresario cuando se es pequeñito también. Es que solo miren este dato, solo escuchen este dato. Gabriel estaba hablando de Honduras y los datos que yo les estoy en este momento socializando son de todo el planeta. Las MIPYMES representan el 90% de las empresas. O sea, que si usted se imagina que los empresarios solo son Bill Gates y esa gente con capitales de 70.000, 80.000, 90.000 millones de dólares, está totalmente equivocado. Las MIPYMES representan el 90% de las empresas y entre el 60 y el 70% del empleo y el 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial se generan en las MIPYMES. Es un dato empresario es aquel desde que genera el autoempleo o un empleo. O sea, hay muchas personas que no se consideran empresarios porque piensan que son muy pequeños y eso no es correcto. Es decir, incluso hasta el dueño de una pulpería es un empresario porque ejerce una actividad comercial, genera empleo, genera riqueza y está haciendo ese aporte social que le estaba mencionando. Así que la definición en Honduras de MIPYME es desde un empleado hasta 150 empleos. Bueno, pues está clarísimo. Me dice don Santiago que tenemos un video.
Se le mandó a Carlos Andino. ¿Lo tienen listo la producción ese video con motivo del Día de las Micro? Tenemos varios videos de reconocimiento uno en que Danlí. tengamos. Pequeñas y medianas empresas. Vamos con ellos. Mi nombre es Fernando Torres, soy el chef ejecutivo del hotel y restaurante Piazza Italia en la ciudad del Paraíso. Y luego con el padre Ferdinando Castriotti, pues tuvimos algunas pláticas y la idea fue más que todo suya, de poner un lugar donde pudiéramos traer al Paraíso la cultura italiana. Mi nombre es Hulda Acevedo. Somos Autofreno Las Colinas, en la zona oriental. Número 1 en freno. Bueno, esta es una cortesía de frente a frente. Esto no son campos pagados, ¿verdad? Perdón, me dice don Santiago, ahí traemos unos videos bonitos, Renato, podemos pasarlos. Sí, le digo yo, solo que esos videos en medios de comunicación son spots publicitarios. Así que nadie vaya a creer que yo estoy recibiendo dinero por esos videos. Es que hoy es el Día Internacional de las MIPYMES. Y justamente iniciamos el programa reconociendo en las MIPYMES hondureñas gente valiosa, gente emprendedora, porque arriesga en momentos difíciles invertir capital y crecer en Honduras y genera empleo. Es un acto de heroicidad en este momento, cuando le dicen a uno, mira, no te imaginas cómo ha crecido la extorsión en Honduras. Yo digo, es un acto de heroicidad invertir para generar empleo en el país. Así es. Así que felicidades a todos los empresarios hondureños y especialmente a esos micros, a esos pequeñitos que acaban de surgir y en medio de las dificultades quieren crecer, quieren mejorar su nivel de vida, quieren generarle empleo al país, quieren contribuir al Producto Interno Bruto de Honduras. ¿Cómo no felicitarlos? ¿Cómo no enaltecerlos? ¿Cómo no sentirnos orgullosos? Y cómo no cuestionar a aquel que todo lo que huele a empresario le genera fobia. Entonces le tienen fobia al señor que está con la chiclera en una calle porque es un microempresario. Entonces le tienen fobia a todo mundo en el país que quiere salir adelante, que quiere surgir. Felicidades de nuevo. Y hay un artículo que me está citando en este momento Gustavo Solórzano también que contribuye a recordar este día que la ONU ha decretado como el Día de las MIPYMES. Por favor. Así es, Renato, y en base a lo último que usted señalaba, es imposible tenerle fobia a lo que es el desarrollo empresarial, sea micro, pequeño, mediano o grandes empresas. Incluso la misma Constitución de la República, atendiendo esa felicitación a la cual nos sumamos junto a Gabriel Molina para todos los micro, pequeños empresarios, el artículo 337 de la Constitución de la República en cuanto a las garantías económicas establece: la industria y el comercio en pequeña escala constituyen patrimonio de los hondureños y su protección será objeto de una ley. Entonces, al señalar de que es parte del patrimonio de los hondureños, todos estamos en la obligación, Estado, sociedad, medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, de proteger y de cuidar justamente lo que nos genera empleo, lo que nos genera bienestar económico y por tanto también el bienestar social. Correcto. Igual don Santiago se suma a este Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. Sí, anoche el señor presidente del COEP decía, el pueblo hondureño pide a gritos empleo. ¿Y cómo decir que vamos a generar empleo si no tenemos un clima favorable para los negocios, para la inversión y en particular si no tenemos políticas públicas directas para fortalecer a este sector tan importante como es el de las MIPYMES? Ya vimos la relevancia del sector dentro de la economía mundial
Así es. Y no digamos dentro de la economía nuestra. Así que apoyar, respaldar e impulsar iniciativas que vayan o propendan para favorecer este sector es crucial para la estabilidad social, política y sobre todo para el crecimiento de la economía. Así que tenemos la obligación, digo, como sociedad, de impulsar a este sector. Y aquí tengo un mensaje que surge desde el propio sistema de Naciones Unidas. Los formuladores de políticas deben ir más allá de la recuperación y considerar formas de reducir y eliminar las barreras a las que se enfrentan las MIPYMES, mejorar su entorno y el acceso a la financiación, los mercados y la tecnología en estos tiempos tan delicados. Es fundamental que los países sigan apoyando y empoderando a las MIPYMES para impulsar todo su potencial e inspirando la innovación, la creatividad y el trabajo decente para todos. Ese es el mensaje a los formuladores de políticas. ¿Quiénes son los formuladores de políticas? Gobierno. Están ahí arriba, están en la cúspide. Son los que el votante ha electo justamente para conseguir propósitos de bienestar. Esos son los formuladores. Un último mensaje de mi parte en este tema es pues hacer un llamado, una invitación a todos los hondureños, que la manera en cómo podemos apoyar a la MIPYME es consumiendo lo hecho en Honduras. Si tenemos un amigo que es dueño de un restaurante, vayamos a comer a ese restaurante. Por cada lempira que consumamos nosotros o lo invirtamos en estas microempresas, pequeñas, medianas y la gran empresa, vamos a estar contribuyendo a la sostenibilidad de esas empresas, a la creación de nuevos empleos y a la sostenibilidad de los empleos que ya generan. Esta es una de las mejores maneras de poder apoyar a la MIPYME, es consumiendo lo hecho en Honduras. Muchas gracias, Gabriel. Felicidades de nuevo a todas las MIPYMES por ser hoy el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, 27 de junio. Vamos a ir a la primera pausa comercial y enseguida a desarrollar ese tema que tenemos ahí en pantalla. Les vamos a presentar toda la información y luego reflexionaremos aquí en el set. ¿Podrá Xiomara y el conjunto de fuerzas económicas y sociales ayudarnos a facilitar un clima de inversión y salir de la cola de país poco atractivo para atraer capitales? De 139 países, estamos en el lugar 126, muy lejos de los países atractivos para invertir, pero muy distante, muy lejos de la cabeza de los países atractivos para invertir. Y ahí está la pregunta: ¿podrá Xiomara y el conjunto de fuerzas políticas, económicas y sociales volver atractivo a Honduras para la inversión? Después, el titular destacado a esta hora del día de Tu Nota: hasta 10 lempiras será el ahorro por congelamiento de precio de gasolina y de diésel. Luego, Nueva York permite la opción no binaria para postularse a cargos políticos. Consternación en entierro de hermanitas que fallecieron en incendio de Cortés. Cámara de seguridad capta momento de aparatoso accidente vial en La Ceiba. Y otro video: así fue el desplome de Plaza de Toros en Colombia. Si usted quiere ver estos videos, ingrese a Tu Nota a leer el editorial: precios congelados y crisis energética. Problemas energéticos en Honduras se están saliendo de las manos, advierte el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, y podemos revisar el PDF hoy de Tu Nota, que usted también la puede descargar, la nueva edición PDF de Tu Nota este día. COEP propone acuerdo público para transparentar elección de la Corte Suprema de Justicia. Usted puede también
meterse al PDF de tu nota y leer todos los titulares y el contenido noticioso interesante de este lunes. Por cortesía de Banco de Occidente. Préstamo para vivienda, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Podrá Xiomara y el conjunto de fuerzas económicas y sociales ayudarnos a facilitar un mejor clima de inversión y salir de la cola de país poco atractivo para atraer capitales? Es la pregunta que formulamos esta mañana y usted tiene la opción de participar en nuestras cuentas de redes sociales. Más adelante estaremos leyendo sus mensajes. Comenzamos a desarrollar este tema con el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la empresa privada, don Santiago Herrera. Don Santiago. Muchas gracias, Renato. Reitero ese mensaje de que el pueblo hondureño pide a gritos de empleo. No hay empleo si no hay inversiones. No hay empleo si no hay un clima favorable para promover inversiones. Eso nos genera producción, nos genera exportaciones, nos genera tributos y nos genera empleo, que es lo más importante. Porque solo el empleo decente o digno es aquel que puede generar la mayor protección social y mejorar la vida de la familia hondureña. Es por eso que hoy queríamos mostrar en la pantalla algunas láminas que nos permitan un poco ilustrar en qué entorno estamos y qué es lo que tendríamos o deberíamos de estar haciendo para cambiar ese entorno. Por ejemplo, en esta lámina pueden ver que en el índice de competitividad global, Honduras va en 2019, porque no se publicó en 2019 y 2020, la posición 101 de 140 países. En el Doing Business, ¿qué tan fácil es hacer negocios en Honduras? Posición 133 de 190 países. En el Estado de Derecho, o Rule of Law, le dicen en inglés, la posición 116 de 128 países. En el índice de progreso social, 108 de 163 países. Y la posición 157 de 180 países. Eso revela un panorama general de deterioro, porque el que está cerca del 1 es el mejor y el que está lejos del 1 es el peor. Y cuando estamos posiciones en los rankings mundiales de estos indicadores, prácticamente estamos arriba de la posición 100 en todos los indicadores, y eso revela que la imagen o percepción que tienen los inversionistas, por ejemplo, en el extranjero, y revisan este estatus, lo primero que dicen, bueno, este es un país, ¿será bueno para invertir o no será bueno para invertir? Para entrar en detalle, más adelante, por favor. Sí, en este índice Rule of Law, o respeto al Estado de Derecho y la seguridad jurídica, aparecemos en una posición 126, comparado con países como Costa Rica, con una posición 31. Cuando estamos muy lejos de la posición del 1, o sea, del 100%, tenemos un indicador de 0.39. En cualquier condición estarías reprobado cuando estás en un indicador tan deteriorado como este, y esto es muy importante, que tenemos que hacer algo para cambiarlo. Y no está de más, don Santiago, explicarle a la gente qué es Estado de Derecho. Siga. En el Estado de Derecho van a ver qué es lo que mide el Estado de Derecho. Perdón, se perdió la pantalla. Podemos recuperar esta gráfica, aquí la tenemos. Ahí está. Cuando dicen Estado de Derecho, estamos en un indicador de 0.39 de 1, donde 1 es el mejor. Los límites al poder gubernamental. Aparecemos en posición 119. ¿Qué pasó en los últimos 12 años? El poder absoluto del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado violentaban, digamos, la estabilidad político-social del país, y por lo tanto ese era un marcado deterioro. Ausencia de corrupción, aquí lo ponen al revés, pero además nos marcan ahí con una posición 114. Gobierno abierto, posición 99.
Derechos fundamentales de las personas, libertad de prensa y otras, posición 117. Orden y seguridad, posición 100. Cumplimiento regulatorio, o sea, hay leyes pero no se cumplen, 127. Justicia civil, 126. Y justicia penal, posición 136. De 139, Renato, de 139. Esto quiere decir respeto al Estado de Derecho. Hemos visto, por ejemplo, que ahorita se intenta cumplir los indicadores que se requieren, por ejemplo, para acceder al segundo compacto de la cuenta del milenio. Rule of law, Estado de Derecho, es condición básica para poder acceder a recursos de la cuenta del milenio, por ejemplo, y entonces hay que trabajar fuerte porque esto no es de un día para otro, este es un tema que se tiene que trabajar y como usted bien lo dijo en su pregunta, no solo le corresponde al gobierno de la señora presidenta doña Xiomara, sino que nos toca a todos, porque esta es responsabilidad, es demasiada tarea la que tenemos enfrente como para pretender que solo el gobierno de la República es responsable de este tema. Tenemos que trabajar de manera conjunta y por eso el sector privado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el mismo señor presidente lo ha dicho de manera reiterada, estamos a la orden, estamos trabajando juntos, estamos presentándoles propuestas porque creemos y estamos convencidos de que no solo le corresponde al gobierno de la República la tarea. No sé si podemos seguir en la siguiente lámina, por favor. Honduras, estatus de libertad económica. Sí, ahí nos marcan que nosotros de 100 estamos en 59.5. O sea, eso es en el anaranjado, revela pues que estamos en una condición precaria de poca libertad económica. Entonces, en la medida en que no hay mayor libertad económica, es muy difícil que podamos lograr sobre todo lo que planteamos al inicio, que don Gabriel Molina planteaba muy bien al inicio del impulso o el apoyo a las MIPYME, porque si no hay libertad económica hay una restricción para la confianza de este actor que tiene que emprender, que arriesga sus pequeños capitales, porque ese pequeño capital trabajando en la calle es el que le garantiza a su familia el retorno. Profundicemos. Creo que hace falta un poquito más de explicación. ¿Qué es la libertad económica, Santiago? La libertad económica es cuando hay leyes favorables para la inversión, cuando se respetan esas leyes, cuando no se coarta las posibilidades, cuando hay un sistema tributario justo, cuando se le regresan las notas de crédito a la gente, cuando hay pagos en exceso de impuestos, cuando los trámites son fáciles, cuando, por ejemplo, sacar un permiso de operación, un permiso de construcción en la alcaldía X de las 298 alcaldías que tenemos, facilita la posibilidad de que el empresario pueda hacer un negocio, registrarse legalmente. Entonces no nos extraña a nosotros que hoy tengamos el 77% de la economía en informalidad, porque no hay libertad para ni los incentivos para poder entrar al negocio de manera formal. Los resultados los vemos en la siguiente lámina, don Renato. Dele a la siguiente, por favor. Vamos hacia el comportamiento de la inversión extranjera. Ahí está. Vea lo que ha venido pasando. En 2017 tuvimos un máximo, 2014, perdón, tuvimos un máximo de la inversión arriba de los 1.200 millones, sin embargo, la caída ha sido brutal. Incluso puede ver, Renato, que la caída de la inversión extranjera directa se dio mucho antes de la pandemia. Caímos a un nivel de 448 millones. Luego seguimos cayendo durante la pandemia, pues era normal esperar de que los países, todos del mundo en crisis, era muy poco probable que buscaran destinos de inversión en situación donde todo el mundo estaba más bien en caída. Ahora se ha venido recuperando levemente, pero aún así estamos muy por debajo de los 1.100 millones de dólares que ha sido el tradicional, y eso no es necesariamente suficiente para impulsar la actividad económica. Ahora bien... Solo permítame repetir este dato. De acuerdo con las cifras del Banco Central de Honduras, en el 2017, no fue en el 2014, en el 2017 sí, se recibieron 1.176 millones de dólares y para el 2020 se redujo a 418 millones de dólares
la inversión extranjera. Y no había pandemia. Y no había pandemia. Vamos a la siguiente lámina para que vean algo que me gustaría... La inversión pública y privada. Sí, aquí queríamos relevar nosotros el hecho que siempre estamos pensando en la inversión extranjera directa, pero hay que cuidar mucho la inversión nacional. La inversión nacional representa el 87% de la inversión total que aparece en el PIB. El 13% es extranjera, sobre todo por los niveles que hemos venido mostrando de la caída muy fuerte en la inversión. Entonces, Renato, tenemos que cuidar al inversionista nacional y al inversionista extranjero, pero sobre todo proteger al nacional cuando hay condiciones precarias en el país, como por ejemplo las invasiones o las decisiones que adopta una alcaldía con respecto a una empresa, o cuando se toman decisiones en el legislativo que no favorecen la inversión, sino generan desconfianza, como pudo hacer lo que recientemente pasó con la derogación de la ley de empleo por hora o las reformas al sector eléctrico. Eso afecta tanto la percepción de los inversionistas nacionales como la percepción de los inversionistas extranjeros. Con los empleos por hora, solamente quiero agregar algo ahí, Renato. Nosotros estamos haciendo mediciones constantes también de lo que está pensando la población. Y hay un dato muy curioso de que se abandera ahorita con el tema de que con la derogación de la ley de empleo por hora fue una gran cosa. Y la gente no lo percibe así. De hecho, 7 de cada 10 hondureños consideran de que la ley de empleo por hora era una oportunidad para vincularse con el mercado laboral y que les permitía incluso tener mayor ingreso que el que se percibe en un salario normal. Y así lo percibe la gente. Entonces, creo que es importante poder atender todas estas temáticas porque aunque se abanderan de una parte política, tienen un efecto social negativo. Y es ahí entonces donde nosotros hemos venido diciendo, ok, ya se derogó. Mañana justamente vence los 60 días de la vacatio legis, pero ¿cuál es la opción que le estamos dando a todos estos hondureños que de repente tenían una oportunidad de emplearse de manera parcial, a las empresas también de brindar una oportunidad de empleo bajo esta figura y que hoy en día ya no existe? Así que ese es uno de los retos cuando nosotros hablamos de que ocupamos al gobierno. Y cuando venimos y hablamos del gobierno para la generación de empleo, para la atracción de las inversiones, no es que les estamos pidiendo gran cosa. Lo que estamos pidiendo nada más es que nos dejen trabajar como empresa privada. Lo que estamos pidiendo es de que nos faciliten las cosas como empresa privada, de que toda esta parte en cuanto a la burocracia pues se limite, se simplifique. Ahora que Santiago daba datos interesantes sobre el tema también de Estado de Derecho y vemos en el tema de justicia penal y usted en sus distintos programas ha venido tratando un tema relacionado con esto de la libertad económica bajo la violencia de un derecho fundamental que es la libertad del derecho a la propiedad privada. Hemos visto cuántos casos de problemas hemos tenido y la justicia penal que aparece en ese lugar 136 de 139 no ha logrado, no ha respondido y eso es lo que tenemos que mejorar. Por eso incluso los mensajes el día de hoy, ayer de parte desde COEP diciendo, hey, el próximo proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia es justamente una garantía para mejorar ese clima de negocios. Hagamos un buen trabajo y esa es la invitación cuando se menciona por parte del presidente de COEP. Comprometámonos, firmemos un acuerdo, las 7 organizaciones, de que vamos a ir a hacer un trabajo ejemplar, porque Honduras ya no aguanta una nueva crisis institucional. Una nueva crisis institucional es alejar todavía las inversiones que hoy en día están y perder la confianza en el país para atraer nuevas inversiones. Entonces son temas muy importantes que hay que tenerlos ahí en cuenta y temas también en donde hay que ver qué es lo que está percibiendo la población hondureña. Otro elemento interesante es los hondureños están creyendo o pensando de que se ataca mucho a la empresa privada y consideran de que si hubiese en realidad una alianza entre la empresa privada y el gobierno, los problemas de Honduras se solventan. Eso es un tema en donde hay que darle mucho análisis porque eso es lo que está pensando la población. Empresa privada tiene que trabajar con el gobierno para que nos ayuden a solventar los problemas. ¿Y cuál es el principal problema que tenemos? Empleo. Todo lo demás, que son retos también, pero todo lo demás el hondureño considera que lo puede ir solventando. Lo más importante es el ingreso.
es el empleo, y es ahí donde nosotros podemos contribuir mucho como empresa privada. Así es. ¿Tú quieres agregar algo, Gabriel? Sí, bueno, sumado a lo que han venido diciendo Gustavo y Santiago, Honduras tiene 3 limitantes o limitaciones para el crecimiento inclusivo, y es parte del clima de inversión que si empezamos, de hecho ya lo estamos haciendo, trabajando en conjunto con el gobierno, el tema de capital humano. No puede haber inversión sin un capital humano formado de manera pertinente. Es decir, y la semana pasada justamente estuvo el ministro de Educación en San Pedro, nos reunimos con todos los representantes de organizaciones empresariales, así como empresas, para darle ese espaldarazo a él, porque tiene un plan de gobierno para el tema de educación que está orientado justamente a poder formar a los jóvenes que pueda ser con las competencias y la habilidad y los conocimientos que requiere el sector empresarial o el mercado laboral y puedan ser absorbidos, o para que se conviertan en futuros empresarios. Eso es bien importante porque hay que ir formando, hay que ir orientando la educación de manera pertinente, dependiendo también el territorio, porque no se puede formar por, digamos, productos enlatados. Todo Honduras va a recibir lo mismo, es decir, Sabana Grande tiene una orientación, La Ceiba tiene otra orientación, entonces hay que ir enfocando un poco qué está demandando el mercado laboral de cada una de estas zonas. Es bien importante también el tema de la seguridad, tanto el crimen y la inseguridad, como decía don Santiago, eso es toral realmente. Y los altos costos administrativos, esto también ya se ha venido trabajando, hemos estado trabajando con el ministro Barquero. Hoy, que es el Día Internacional de la MIPYME, podemos decir también que el decreto 048, ¿es verdad, Gustavo? 048-2022 ya fue aprobado. Una de las limitaciones para el crecimiento inclusivo son los altos costos administrativos, y razón por la que muchas emprendimientos y MIPYMES se mantienen en el sector informal es porque dicen que es muy caro, es muy tedioso, muy complicado formalizarse. Y además, no hay ningún beneficio en formalizarse. Eso son algunas de las cosas. No pasa nada si no me formalizo. Y ese es un tema que hay que trabajarlo porque genera competencia desleal, genera piratería, genera contrabando, no percibe el impuesto del gobierno, muchas cosas, en contraste con los que sí pagan. Y a veces podemos ver que hay un empresario que está pagando alquiler, que está pagando sus impuestos, que está pagando los impuestos a la municipalidad, y enfrente de él está un negocio que vende lo mismo que está vendiendo adentro el empresario, y este no paga de impuestos. Entonces, eso hay que irlo trabajando. Decía que con el ministro Barquero ya se aprobó un decreto 048-2022 que viene a facilitar la formalización, que viene a abaratar la formalización de las MIPYMES, y que viene con un paquete de incentivos también de no pago al impuesto sobre renta, como un ejemplo, por los próximos 5 años. Así que esto es por 12 meses. Es bien importante que se finalice la reglamentación de este decreto, que en todos los actores que vamos a participar en la implementación de esta ley podamos empezar ya la ejecución de la misma y que sea aprovechada realmente por todos. Ya llevamos un mes del decreto, así que hay que ponernos, el tiempo nos llama, ¿verdad?, a ponernos en acción. Bueno, no sé si seguimos. No, después de escucharlos, los hondureños, todos debemos tener la claridad que si el sector privado nuestro no encuentra las condiciones suficientes para invertir, a doña Xiomara se le hará muy difícil cumplir con todas sus promesas. Es fundamental tener
un sector privado nacional que tenga las condiciones de invertir, de generar empleos, de darle más tributos al Estado de Honduras para que mejoren la infraestructura hospitalaria, educativa. Entonces, hay que tenerlo claro. Divorciado el sector privado nuestro del sector público, Honduras solo va a seguir generando pobreza. Y es algo tan sencillo de comprender que esta mañana, que es el día de las MIPYMES, primero yo digo a todos los hondureños, quitémonos esa fobia de que es mala gente aquel que tiene capital y que quiere multiplicar ese capital. Hombre, si en este momento hay miles de hondureños que emprenden con 1000 empiras, que quieren multiplicar de manera honrada esos 2000 empiras que tienen, ya están pensando en qué invertirlos. Por lo tanto, si seguimos así como en los últimos 30 años, en las últimas décadas, de ese divorcio entre público y privado, que el que tiene algún capital o el que tiene mediano capital es malo, muy malo. La señal es que aquí no hay que emprender. Y eso es lo que está percibiendo la gente, Renato. Vuelvo otra vez a resaltar ese dato que nos llamó poderosamente la atención a nosotros. El ciudadano de a pie siente de que hay un ataque contra la empresa privada. Pero el ciudadano de a pie también dice, empresa privada es el que se desarrolla bienestar económico, porque así lo manifiestan en la encuesta. Y posteriormente dice, nuestros problemas se podrían ver resueltos si la empresa privada y el gobierno trabajan de la mano. Entonces no hay que perderse, eso es lo que está, lo que usted menciona, lo percibe el ciudadano de a pie, y eso es la invitación que hay que hacer entonces a la autoridad de gobierno. Ya después de la pausa continúa don Santiago Herrera, pero solo quiero remarcar esto, don Santiago. Si la producción me ubica esta gráfica que tengo aquí en pantalla, por favor, miren, si seguimos en el lugar 101 en competitividad de 140 países, si Honduras sigue ubicado en estas posiciones, en el lugar 133 del Doing Business, ¿qué es lo que mide el Doing Business? ¿Qué tan fácil es hacer negocio en un país? ¿Qué tan fácil es hacer negocios en un país? La competitividad, expliquémosla así como me explicó el Doing Business. Competitividad es productividad, y en general cuando los países crean las condiciones para que las empresas puedan sobrevivir y poder tener éxito en los mercados nacionales e internacionales, un país es competitivo. Entonces, si seguimos ubicados ahí en la cola, casi en la cola del mundo, volvamos a la gráfica, por favor, interactuemos, correcto. Si seguimos ubicados en la posición 101 de 140 países en competitividad, en el 133 del Doing Business, en el 116 de 120 países como Estado de Derecho, o sea, seguimos así, sin rumbo, sin compromiso, sin institucionalidad. Eso es. Seguimos así, queriendo hacer lo mismo que hemos hecho históricamente para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, solo para poner un ejemplo. En muy poco tiempo, cuando vuelvan a medir el Estado de Derecho de estos 128 países, no descarte usted que estemos en la cola, en el lugar número 128. Solo nos restan 12 escalones hacia abajo para ser el último país de los 128 en Estado de Derecho. Es una vergüenza. Así el país no sale adelante. 108 de 163 países en progreso social, muy bajos, muy bajos. Y en percepción de corrupción, 157 de 180 países. Quiere decir que si continuamos sin combatir con seriedad la corrupción, en poco tiempo, esos 23 países que están peor que nosotros, los vamos a desplazar y vamos para la cola. Entonces, en esas condiciones, señores, atraer capitales es difícil. Pedro,
Cuando digo Pedro me refiero a Pedro Barquero. Hace unos años a ti te gustaba medir las condiciones del país basado justamente en estas variables: competitividad, doing business, Estado de Derecho, progreso social, percepción de la corrupción. Aquí venías a exponer y decía lo que estoy diciendo yo: si seguimos así, no vamos para adelante. ¿Cuál es tu experiencia ahora? ¿Tú crees que estamos trabajando en función de salir de esas posiciones? ¿Tú crees que estamos haciendo lo correcto en este instante? Es decir, pedirle al gobierno en 5 meses también. Claro, no. Somos conscientes de ello. Es ser demasiado injusto. Aquí nosotros no venimos a reclamar absolutamente nada. Lo que venimos a decir es, el COEP está dispuesto a trabajar con el gobierno para mejorar estos indicadores y que de esta forma podamos atraer inversiones, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Eso es lo que estamos diciendo, Renato. Nosotros no estamos cuestionando absolutamente nada y somos conscientes de que en este último periodo de 4 meses se están haciendo cosas importantes, pero tenemos que continuar de la mano. No puede haber un divorcio, como usted lo decía. Empresa privada necesita gobierno para las políticas públicas que nos dejen trabajar, y el gobierno obviamente necesita a la empresa privada para poder satisfacer las necesidades de la población. Esto es una oportunidad de oro, realmente. Esto es un nuevo gobierno, un nuevo inicio, que juntos podemos trabajar para construir y ir mejorando justamente todos esos indicadores. Renato, la verdad que ha habido una relación bastante cordial, nos reunimos, platicamos, hemos hecho ya una interesante cantidad de propuestas que, si las vamos ejecutando de la mano conjuntamente, vamos a ir transitando hacia un mejor Honduras. Nos quedamos en la gráfica, la inversión pública y privada. La inversión pública en el país es del 13%. Sí, y la privada es del 87%. Esto es muy importante. Escuchábamos el viernes o leíamos un Twitter de un ministro diciendo, bueno, el gobierno es lo más importante. Efectivamente, el gobierno gasta el 57% del PIB en su presupuesto. Sin embargo, usted puede ver que la inversión, el sector privado es mucho más importante que el gobierno en inversión y en cuanto a generación de empleo. El gobierno genera 230,000 puestos de trabajo, el sector privado 1.6 millones de puestos de trabajo ocupados, asalariados. En segundo lugar, el sector privado paga el 82% de los tributos en el país. Entonces podemos solo con esos 2 indicadores revelar que sigue siendo el sector privado el agente económico más relevante, con la fuerza de trabajo que complementa el esfuerzo. Son 2 factores claves de la producción: el sector privado, la inversión, y por el otro lado el empleo. Si no hacemos nada para levantar estos niveles de inversión, tanto del sector privado como del sector público, cuando en el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, reformado recientemente, apenas representa la inversión pública el 2%, eso nos deja pues muy mal, porque no estamos diciendo que en un periodo de crisis o de alta incertidumbre el gobierno de la República está complementando la inversión nacional. En la siguiente gráfica pueden ver la diferencia entre la inversión nacional y extranjera. Ya hablamos de este tema, yo creo que ya podemos seguir adelante. En la siguiente lámina, esta es una lámina, aunque parezca positiva, es triste, Renato. La inversión extranjera y remesas. Y ya me va a explicar por qué es triste. Ya me va a explicar por qué es triste. Después de la pausa comercial. Me gustó lo que decía Gustavo Solórzano y que lo complementó Gabriel Molina. Aquí no vienen a señalar a un gobierno que apenas tiene 5 meses, pero sí a recordarle cómo estamos ubicados en el concierto de naciones y la necesidad que haya una alianza honesta y de compromiso por el país entre el sector público y privado en función de salir de esos índices malísimos que avergüenzan, escandalosos, porque en tantos años de historia y de independencia no hemos sido capaces de mejorar el Estado para tener mejores condiciones de vida nosotros. Entonces me parece que es una línea básica. No venimos aquí a juzgar. Y es que es injusto juzgar a un gobierno de 5 meses.
pero sí a recordarle que estamos con unos indicadores pésimos y que es fundamental que hasta el discurso público sea menos confrontativo para estimular al sector privado, incluyendo esas MIPYMES que generan el mayor número de empleo de Honduras, a seguir adelante, a combatir esa extorsión, pero con seriedad que tanto desestimula al inversionista pequeñito, al micro, al pequeño, al mediano. Esa debe ser una tarea también fundamental de este gobierno, porque cada día estamos perdiendo el control con los sectores que se dedican a la extorsión. Así que, ¿por qué es tan crítica esta lámina que nos dijo don Santiago? La inversión extranjera y remesas, el comentario lo tendrán después de la pausa comercial. ¿Podrá Xiomara y el conjunto de fuerzas económicas y sociales ayudarnos a facilitar un mejor clima de inversión y salir de la cola de país poco atractivo para atraer capitales? Esa es la pregunta de hoy. Y han llegado muchas respuestas que las vamos a leer. Miren, como a las 4 de la mañana, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca, Víctor Wilson, me envió las siguientes gráficas, una exposición que les hizo allá en la Cámara el economista y rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales, sobre qué está pasando en el mundo. Y entonces me interesaron algunas gráficas, como por ejemplo, Honduras no muestra un crecimiento per cápita que promueva el bienestar. No vamos a comentar estas gráficas. Posiblemente en el transcurso de la semana invitemos a Julio Raudales. Honduras no muestra en este momento un crecimiento per cápita que promueva el bienestar. Otra gráfica, la productividad de los factores es muy baja. Así es. La productividad de los factores es muy baja. La agricultura es la actividad que genera menor valor agregado a la economía. El sector servicios es el que genera mayor cantidad de empleo. Los productos de exportación del país son aún primarios y de industria ligera. Nuestras exportaciones están aún muy concentradas. Y aquí viene la coincidencia, ¿eh? Las MIPYMES son la principal fuente de empleo, aunque su productividad es baja. Y miren que mientras estaban los anuncios, estábamos aquí reflexionando sobre el eslogan del Banco de Occidente: apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, me van a decir que es publicidad, de hecho indirectamente es publicidad, ¿no? Pero es que Gabriel es el que me decía, mire Renato, ese eslogan de ese banco, dice, debería ser el eslogan de todo el sistema financiero nacional, porque solo apoyando a los pequeños de hoy tendremos la certidumbre que estos se conviertan grandes mañana. Así es. Grandes. Le decía también, Renato, que los países que piensan en grandes invierten en los más pequeños. Por ahí comenzó la plática. Entonces viene don Santiago y se acuerda del eslogan del Banco de Occidente. Sí. Repítame esa frasecita. Los países que piensan en grande invierten en los más pequeños. Y entonces en la gráfica que me mandó Víctor Wilson está esta pregunta que se hace el economista Julio Raudales: ¿es la nueva administración amigable con la inversión? Y entonces recuerdan algunas de las medidas que esta administración ha tomado: derogación de la ley de empleo por hora, nueva ley de energía eléctrica, prohibición de la minería, derogación de la sede, presupuesto supernumerario, 3 préstamos del Banco Central de Honduras, anuncio de renegociación de la deuda pública. Miren la pregunta: ¿es la nueva administración amigable con la inversión? Y viene Julio y recuerda algunas de las medidas que ha tomado el actual gobierno. Otras medidas: capitalización de Banadesa,
reducción de tasas de interés de Banprovi, reestructuración de los grandes y medianos contribuyentes, subsidio cruzado a la energía eléctrica, subsidio directo a los combustibles. Posiblemente, faltando unos 15 minutos para las 9 de la mañana, yo le preguntaré a los panelistas aquí presentes, Santiago Herrera, Gustavo Solórzano y Gabriel Molina, si la nueva administración en estos 5 meses parece amigable con la inversión. Buena pregunta. No, buena pregunta. Buena pregunta. Luego Julio les expuso de los primeros resultados coyunturales, que no hablaremos aquí porque si no desviamos la otra temática, que es bastante parecida y afín a la que les estoy resumiendo. Y aquí están los primeros resultados coyunturales del nuevo gobierno, uso de las reservas en dólares del Banco Central de Honduras. ¿Necesario o no necesario? Miren qué interesante. Julio Raudales fue a exponer sus puntos de vista sin temor alguno, como rector de una universidad. No, él no fue representando a la Universidad José Cecilio, él fue como economista. ¿Qué hacer desde el gobierno?, se pregunta. El gasto público en Honduras, medido porcentualmente del PIB y per cápita, está creciendo más rápidamente que en la región centroamericana. El gasto público en Honduras, medido como porcentaje del PIB. Como porcentaje del PIB y per cápita, está creciendo más rápidamente que en la región centroamericana. Julio, una exposición arriesgada, pero de compromiso, porque al final valiente. No todo mundo va a estar de acuerdo con las políticas públicas del gobierno. Y en algún momento hay que decírselos, sin temor alguno, sin temor a que hayan represalias. Eso es vivir en democracia. En algún momento, algunas políticas públicas no serán del parecer de muchos sectores, y que vengan estos sectores y lo digan. Eso está malo. Deben modificar esto. Pobreza se concentra en zonas rurales. La desigualdad es alta en Honduras. La mayoría de los pobres son trabajadores del sector agropecuario. Otra gráfica de la desigualdad que es alta en Honduras. Entonces habla también de las políticas prioritarias para reducir la pobreza. Sin crecimiento acelerado no habrá reducción de la pobreza. Acelerar el crecimiento económico y ampliar su base. Pero también se debe ampliar la base del crecimiento. Invertir en capital humano. La desnutrición impide el desarrollo humano desde la infancia. El acceso al servicio de salud es limitado. Miren qué interesante la exposición que fue a hacer a la zona sur el economista Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Te invito para mañana, Julio, para que me expongas esto aquí junto a otros economistas. Pero mientras tanto, sigamos ahora con las gráficas que tiene el COEP esta mañana. Vamos con la inversión extranjera y las remesas. ¿Por qué le entristece esto, don Santiago Herrera? Un mensaje clave que se me ocurre, Renato, es que si esas barritas fueran inversas, o sea que si la azul fuera inversión extranjera directa y la amarilla fuera remesas, se significaría que la inversión extranjera o la inversión en general ha creado las suficientes oportunidades en el mercado nacional para que los hondureños no tengan un incentivo para irse. Eso es lo que significaría un gráfico de esto. Aparte de la parte social, de la desintegración familiar, de las caravanas, de los riesgos que se corre la familia hondureña, y además de estar en un estatus ilegal en Estados Unidos que le condiciona la posibilidad de que un día sea capturado y reenviado al país como migrante retornado, y que es terrible. Por eso nosotros siempre favoreceríamos la posibilidad de impulsar la inversión como una vía para generar oportunidades y una vía para crear incentivos para que nuestro hondureño se quede y no se tenga que ir por falta de oportunidades. Unos datos interesantes también ahí comparados con este dato que nos da Santiago. De estas investigaciones de opinión pública que se hacen, en octubre del año pasado, 5 de cada 10 hondureños conocían al menos una persona que había migrado. Ahora que se repite, 7 de cada 10 hondureños conocen una persona que ha migrado. Entonces quiere decir de que ha venido en aumento la migración. Pero cuando la compara uno también con
otra vez con el problema, ¿por qué migran? Es por la falta de empleo. Claro. Y vuelve a decir la población, si yo tuviera un empleo, no migro. Entonces, ese es el trabajo que hay que colocar en la mesa y decir, no vamos a tener migración si generamos empleo. Y volvemos otra vez a señalar, ¿quién genera empleo en el país? Es la empresa privada, pero la empresa privada lo único que demanda es que se faciliten las cosas. Sí. El tema de falta de oportunidades, de falta de empleo se traduce en el más grande flagelo que el país enfrenta, pobreza. Casi 8 hondureños son pobres de cada 10 y más, casi 5 hondureños son extremadamente pobres. Ese es el resultado general de todo lo que hemos conversado, Renato. Y eso es un caldo de cultivo para un ambiente social digamos, friccionado o polarizado, y tenemos que generarle oportunidades a esa gente, si no el país se nos deteriora aún más. No sé si seguimos con una lámina que quería revelar, porque ya esto ya sí nos va mostrando. Aquí lo tenemos, el comparativo del comportamiento. Sí, efectivamente, todo lo que hemos venido hablando hasta ahora no es responsabilidad del actual gobierno. Efectivamente no ha pasado así, son indicadores 2021 la mayoría. Pero lo que viene pasando ya en este año sí incurren en, digamos, en compromisos y en responsabilidad, y algunas de las ideas que pretendo mostrar en estas próximas 2 láminas son esas. Una, de este indicador ENVI, que es el mercado de bonos, el índice de mercado de bonos en países emergentes, revela el riesgo país. Este índice partió allá por 2012 y desde 2013 para acá Honduras aparece en ese índice. Y ese índice nos revela que hemos estado muy por debajo de estos indicadores que tenemos a partir de este año. Ahí muestro algunos hitos interesantes. El día de las elecciones generales, véanlo ahí, allá en la primera barra azul, el día del discurso de la crisis, del Congreso, en la segunda barra, el día del discurso de doña Rixi Moncada, cuando ella presentó el informe a la Nación sobre la situación financiera fiscal en que había recibido al país, y luego viene el tema del uso de reservas. Llegamos a un indicador de 8.83 a la última fecha que aparece este gráfico. Si el país decidiera en este momento ir a los mercados internacionales a captar recursos, como se colocaron en el pasado, bonos de 600, 700 millones de dólares, eso significaría que tendríamos que pagar una tasa probable de 8.83 más 3, que es la prime que le dicen. Estaríamos hablando de tener que captar entre 11 y 12%, y eso pues en este momento no es viable, porque no se puede pagar eso. La barra anaranjada es el comportamiento latinoamericano y la barra azul es el global. Estamos muy por encima de esos 2 indicadores y muy por debajo de El Salvador, que tiene una crisis fiscal terrible, que está en un indicador del 24%. Sin embargo, esto sigue siendo un problema y como usted decía, pues a veces queremos decir las cosas, pero tenemos que moderar el discurso. Estamos en la mirada del mundo, y cuando nos están percibiendo de lo que hacemos y de lo que decimos, tenemos que tener cuidado en lo que decimos. Ya no podemos seguir. Y siga la lámina, por favor. No, pero hay que decirlo. No, pero permítame. No sé si seguimos a la siguiente lámina, porque de aquí provienen algunas de estas cosas. Vea, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. No, solo le quería agregar algo. Sí, señor. Solo le quería agregar algo sobre esto del índice de riesgo. Ayer yo estuve en una reunión con otro economista, con Guillermo Matamoros. Y hablando de esto del índice de riesgo, y a Guillermo le parece que algunos funcionarios del gobierno han querido minimizar esta variante del índice de riesgo. Es decir, mira, me dice, yo escuché a Pedro, que Pedro dijo, una demostración de lo que es el país es que la maquila va a invertir 500 millones de dólares. Pero me dice, yo no sé si la han venido invirtiendo desde hace varios años
o es de aquí en adelante. Pero la percepción que hay es que minimizan esta variable del índice de riesgo, y minimizarla no es correcto. Es decir, yo creo que deberían hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ha aumentado el índice de riesgo país? ¿Qué hemos hecho para que haya aumentado? ¿Por qué conseguir o poner un bono de Honduras en el mercado en este momento es difícil? Es que ni sueñan, porque va a ser carísimo. Claro. Hay que preguntarse eso. Claro. Hacerse la autocrítica como gobierno. ¿Y los correctivos? ¿Cuáles Y son hacer los correctivos. Bueno, de acuerdo. Y miren, nadie debería sentir miedo en exponer estas cosas. Porque también yo siento que la gente dice, si yo digo eso, puede haber represalias. Las cosas hay que decirlas. Pedro, Rixi y toda la gente. Rodolfo Pastor de María. Yo creo que hay que comenzarse a hacer autocríticas. ¿Por qué el índice de riesgo país ha aumentado? Y en esa autocrítica, aceptar, la planchamos aquí, cometimos este error por acá, vamos a corregir esto. Porque no pueden vivir de espalda a una variable que nos afecta. De hecho, ya ni siquiera se atreven ustedes a colocar bonos de Honduras en el mercado financiero, sería carísimo. El problema es que ese riesgo también nos califica como destino de inversión. Bueno, imagínense. Y entonces, si un inversionista está viendo a un país que revela un crecimiento del índice de riesgo demasiado acelerado hacia el deterioro, el inversionista también lo piensa, porque va a decir, ¿yo por qué voy a ir a poner $1 en un país de alto riesgo? Y esa es parte de la problemática, y no se trata de una crítica, sino de la preocupación que tenemos y de la importancia que trabajemos para mejorar esos indicadores. Y eso solo lo podemos hacer juntos, los sectores, los actores sociales, el sector privado, que como vemos tiene una trascendencia, una relevancia importante en la economía, y el gobierno de la República, sin duda. En la siguiente lámina podemos ver, don Renato, qué está pasando, qué es lo que vemos hoy. Entonces, el tema de seguridad jurídica y Estado de Derecho, las recientes derogaciones de ley, como la derogación por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Ley Marco de Protección Social, es brutal por el impacto que tiene en el sistema de seguridad social del país. La derogación del empleo por hora, eso nos afecta fuertemente. Nosotros propusimos una alternativa, la ley de empleo parcial, que no ha sido considerada hasta el momento. Las reformas a la ley de la Ley General de Industria Eléctrica son algunos elementos, ya los mencionaba usted con esa presentación que hizo Julio Raudales. Entonces, este es crítico, y ya pudimos ver de lo que traíamos hasta 2021 el tema del Estado de Derecho, y no lo vamos a repetir aquí. El capital humano, don Gabriel y lo ha hablado ampliamente desde el tiempo en que fue director del Infop. No podemos, Renato, y hay una gráfica muy importante que mostró Julio ahí. Una cosa es el stock de inversión, la cantidad de inversión, y otra cosa es la productividad de los factores. Nosotros estamos afinando puntería en la gerencia de política económica en este momento con un estudio sobre qué posibilidades reales tiene de crecer la economía del país y hasta cuánto. Hasta ahorita hemos visto un indicador que es angustiante, porque nos dice que la economía del país no podría crecer más del 5%, con las actuales condiciones de inversión y los actuales niveles de productividad, más del 5% sin recalentarse. ¿Y qué quiere decir sin recalentarse? Si crecemos más aceleradamente, arriba del 5%, aumentará la inflación. Fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? O hay más inversión o elevamos los niveles de productividad de los factores. Y uno de los factores es el capital, pero el segundo factor es la productividad de la mano de obra. Y aquí entonces necesitamos fortalecer las capacidades técnicas, las habilidades de nuestra gente para mejorar sus niveles de productividad, porque de lo contrario no vamos a alcanzar esos indicadores deseables, ni vamos a lograr mejoras sustantivas
en la recompensa, en la remuneración de nuestra gente, si no mejora sus niveles de productividad. Eso es importantísimo para el país. O sea, por eso nosotros hemos venido luchando por adecuar la oferta formativa del INFOP y de los demás actores para atender las demandas del sector productivo. La nueva normalidad del país que nos impuso la pandemia nos lleva a repensar el modelo de formación profesional y el modelo educativo para nuestros niños, nuestros jóvenes y sobre todo para la mano de obra. El crimen e inseguridad, todo el mundo, usted lo dijo al inicio del programa, está percibiendo que ha vuelto con mucha fuerza el tema de la extorsión. Don Renato, en seguridad, nosotros gastamos un presupuesto impresionante, es uno de los presupuestos más importantes. 14%. ¿Ah? Las empresas destinan alrededor del 14%, 14% de sus ingresos a seguridad. Exactamente, y eso súmelo a lo siguiente, casi 3.000 millones de tasa de seguridad. Eso no son impuestos, los impuestos ya los pagamos. Casi 2.800 millones en servicios de seguridad privada que pagan las empresas a las empresas de seguridad. Y casi 3.000 millones de extorsión. Cuando usted suma eso, casi llegamos a los 8.500 millones. Ese es el 1,5% del PIB. Quiere decir que la empresa tiene que gastar en seguridad, que no le genera una sola unidad de producción adicional de producto o de venta. Simplemente es un costo hundido que yo lo hago para que no me roben, para que no me extorsionen más. Pero yo ya estoy pagando casi 8.500 millones como empresa, el 14%, dice don Gabriel. Y este es un tema preocupante porque se está volviendo a dar esto y muy fuerte. Y eso presiona también, Santiago, en pasar de la formalidad a la informalidad. Cabal. Y ahí es donde perdemos también la calidad de los empleos, la calidad, la productividad, y entre muchas otras cosas. Entonces, la extorsión, sobre todo en la base piramidal de la microempresa, es donde le está pegando. Es muy fuerte. Sí, le cobran incluso al camionero que lleva producto a la colonia. Lo incorporan en el presupuesto de las empresas. Sí, exactamente, lo meten en el pulpero que tiene que pagar, el bucero que tiene que pagar, el de radiotaxi que tiene que pagar, todos están pagando extorsión. Eso es algo que está afectando mucho la competitividad de nuestras empresas. Pero hay que decírselos, don Santiago, hay que decírselos. Bueno, lo estamos diciendo. No, y hay que decírselos también de mil formas. Yo sé, ministro de Seguridad, Ramón Savión, que en 5 meses usted no va a revolucionar esto. Yo estoy consciente de eso. Todos aquí estamos conscientes de eso. Pero mire, la extorsión en estos últimos meses ha llegado a un porcentaje escandaloso. Yo, con todo respeto, se lo voy a decir. Si los gringos lo impusieron como ministro de Seguridad, solo fue para capturar narcos o para elaborar una política de seguridad que pasa por ver esas estructuras criminales de la extorsión. Yo se lo pregunto a usted, ministro, si vino solo con el objetivo de capturar narcos o vino a ayudarnos a desenredar todo este asunto de la inseguridad que vivimos. Y se lo pregunto al mero de la policía, Gustavo Sánchez, al comisionado Gustavo Sánchez, porque da la impresión que los éxitos de ustedes en este momento giran alrededor de capturar narcos, que no está malo, está bien, pero esa es la misión que le encomendó Estados Unidos al ministro de Seguridad. Esa es la única misión que le encomendó la presidenta Castro al ministro de Seguridad. ¿O trasciende un poco más? Porque si trasciende un poco más, todavía no lo ha demostrado. Todavía no lo ha demostrado. Él y la subsecretaria Yulisa Villanueva. La extorsión ha crecido escandalosamente en estas últimas, no digo semanas, en estos últimos meses. Y uno se pregunta, ¿por qué ha crecido la extorsión? ¿Cuál es la fuente de los extorsionadores? ¿Es que hay gremios que se suman? ¿O es que ya el modus vivendi de alguna gente se volvió tan fácil extorsionando?
Hoy en la mañana ya han subido los hospitales privados diciendo que los están extorsionando. Solo eso faltaba, que estén extorsionando a los hospitales privados. Mucho asesinato también. Así que yo le lanzo esta pregunta y este resto al ministro de Seguridad. ¿Vino solo a capturar narcos o vino a elaborar políticas de seguridad para terminar con los extorsionadores? Continuemos, por favor, don Santiago. Por favor. Los altos costos administrativos, perdón, antes de eso. Antes, la gráfica que está antes. Altos costos administrativos, don Gabriel lo ha destacado mucho. Y usted lo dijo, es un acto heroico ser empresario en Honduras. Los trámites en mi ambiente, los trámites en ARSA, los trámites en SENASA, los trámites en la SAR. Perdón, Santiago, pero no solo ahí. Esto hay que decirlo también, como usted ya nos está pidiendo. No solo es en el gobierno central, esto hay que bajarlo. Sí, y ahí es donde tenemos una, digámosle, discrecionalidad también de parte de las, como dicen, dependiendo del sapo, la pedrada, en las municipalidades distintas, se cobran planes de arbitrio, no sé qué adjetivo ponerle realmente, es... cada quien cobra lo que le... Desproporcionados. Sí, y eso va en contra de la competitividad subnacional, la carga de tasas, de impuestos en las municipalidades. Impuestos disfrazados de tasas. Exactamente. Totalmente, sí. Entonces ese es un tema que hay que trabajarlo, obviamente está dentro de las mesas de trabajo que tenemos en conjunto también con el gobierno y con las alcaldías, pero que urge de verdad. Hay empresas que tienen operaciones en diferentes alcaldías, don Renato, pero hay 298 planes de arbitrio. O sea que la empresa para operar en una alcaldía no paga ni le cuesta tanto el trámite como le puede costar en 1, 2, 3, 4, 5, y todos son totalmente diferentes, son una dispersión brutal en los trámites para sacar un permiso de operación, para sacar un permiso de construcción, para sacar una licencia de cualquier naturaleza. Entonces esa complejidad administrativa hace que nosotros llamemos la atención acerca de, y lo acabamos de conversar con el BID, que está dispuesto a financiar parte de esto, que es el desarrollo de una agenda digital y de un gobierno electrónico, porque además de eso, eliminamos esa discrecionalidad de la que habla don Gabriel, que es un incentivo perverso para la corrupción. Porque si no pagas coima no hay trámite. Y eso no puede ser. Así es. Seguimos. Déjeme ir a una pausa, don Santiago, déjeme ir a una pausa comercial, porque ya luego vienen las propuestas, las medidas de políticas públicas de formulación inmediata que propone el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y las medidas a largo plazo. Porque también aquí hay propuestas, porque rescato lo que dijo Gabriel Molina. No, Gustavo Solórzano fue quien lo dijo. Aquí no venimos esta mañana, dice Gustavo, a señalar a un gobierno que solo tiene 5 meses, sino a decirle, estamos dispuestos como sector privado a trabajar de la mano con ustedes. A trabajar. Y yo diría, pero también uno aspira a que sean tolerantes cuando reciben crítica, que sean tolerantes. Es cierto que venimos de una historia reciente compleja, complejísima, y que resolver los problemas de Honduras para ustedes también serán complejos. Pero si lo resuelven con tolerancia, con camaradería, con cercanía, con diálogo, con consensos, con el capital, yo estoy seguro que les será más fácil llegar al puerto que deseamos todos para el Estado de Honduras, dirigido desde el gobierno por ustedes, por esta Alianza Libre Partido Salvador de Honduras. Y eso es en lo que estamos hoy, tratando de que el país no se hunda, sino reimpulsar la economía para generar empleo, porque la gente en Honduras necesita de ese dinerito semanal, quincenal, para vivir con un poco de dignidad. Ese es el puntito clave en este momento, la generación de empleo. Y por eso me adeudan y no se van si no me pagan esa deuda los 3 panelistas de hoy. ¿Es amigable con la inversión el gobierno de Xiomara, por lo visto en estos primeros 5 meses? ¿O tiene que hacer algunos ajustes el gobierno de Xiomara para ser más amigable con la inversión, sabiendo que solo esta puede generar el empleo y darle un poquito de calidad de vida a nuestra gente?
después de la pausa, las propuestas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y solo vamos a hacer aquí un espacio para una aclaración en relación a la postura del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con relación a la Junta Nominadora. Gracias, Renato. Mire, con este tema de la Corte Suprema de Justicia nosotros tenemos aproximadamente unos 5 años dándole seguimiento a todo lo que debería de ser el proceso de selección de altos funcionarios. Y actualmente estamos trabajando también con lo que es el tema de la selección y elección de los 15 magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hemos venido analizando el tema. Existe lo que es una ley de juntas nominadoras, que es la vigente, que permite a las 7 organizaciones miembros de esa junta nominadora, además de ser los que evalúen, de hacer o presentar una nómina de 20 candidatos también. Desde COEP hemos venido analizando esta temática y se ha considerado someterlo a una decisión dentro de la Junta Directiva y la Asamblea para que no hagamos esa nominación de 20 candidatos. Y lo aclaro por qué. Porque esto al final se puede ver como un conflicto de interés al momento que toca a los miembros de esa Junta Nominadora y obviamente representantes de COEP hacer la evaluación de esos 20 candidatos. Así que al final, si hay personas que cumplen con todos los requisitos, nosotros consideramos que lo mejor es de que todos vayan como autopropuestas ante la Junta Nominadora y que de esa manera pues sea este órgano ad hoc que se crea que haga la evaluación de los mejores 45 profesionales. Y aquí nosotros hemos venido resaltando algo. Las personas que queden seleccionadas dentro de los 45 deben de ser personas que cumplan todos los requisitos legales, pero además los méritos en cuanto a experiencia, en cuanto a lo que es la capacidad, los estudios, y que además que el proceso sea totalmente transparente y público. Por eso el presidente ayer decía, el presidente de COEP, don Mateo Gibrín, hacía el llamado a las otras 6 organizaciones para que suscribamos un acuerdo público nacional en donde las 7 organizaciones se comprometan a hacer las cosas bien y que nos libremos de las injerencias políticas, que en eso empiecen a llamar y a decir, mira, necesito que me apoyen con este. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros nos queremos apartar por completo, la razón por la cual hemos tomado la decisión, o se tomaría la decisión de no nominar a los 20 y además de sentarnos en esa junta nominadora con total transparencia e independencia de cualquier poder del Estado. Y también, hay que decirlo, porque aquí se cuestiona mucho el tema del poder político y se dice yo no tengo el poder económico, perdón. Es que las personas que van ahí van a ejercer una función pública y la instrucción que se va a tener de parte de la Asamblea es ir a hacer una labor en nombre del Estado de Honduras con transparencia y responsabilidad porque es el nombre de COEP, pero sobre todo es el bienestar de los hondureños el que nos estamos jugando. Muy bien, muchas gracias Gustavo Solórzano. Y ya vamos en la recta final con una limitante para el crecimiento inclusivo. Cuando dice crecimiento inclusivo, el crecimiento de todo, pues. Así. No dejar a nadie sin la oportunidad de que crezca. Eso es el crecimiento inclusivo. Una de las limitantes que quiere resaltar aquí don Santiago Herrera. Sí, es que el discurso de que somos un narcoestado o que somos un estado corrupto estuvo bien y sigue estando bien porque es una flagelos que nos afectan nuestro país y nuestra economía, pero también nos afecta la percepción. Tenemos que mandar un mensaje inverso en el sentido de decir tenemos un claro compromiso de país para luchar contra el narcotráfico y contra la corrupción en aras de favorecer el mensaje que estamos mandando hacia el exterior como destino de inversión. Y el último al que me voy a referir en esta lámina es infraestructura. Estamos a 6 meses del año. A hoy, desde el año pasado, se le deben a las compañías constructoras y consultoras supervisoras de proyectos más de casi 1.100 millones de dólares. Entonces, perdón, 1.100 millones de lempiras, perdón. Esos recursos quedaron en el fideicomiso BAC que manejaba Inves. Sin embargo, como el gobierno de la República tomó la decisión de liquidar Inves, entonces, y nombraron ya una junta liquidadora y un liquidador oficial, ellos están trabajando en la definición de qué de lo que quedó pendiente de pagos procede el pago o qué tiene problemas.
Sin embargo, mientras pasan los 6 meses, las empresas se ahogan y las empresas pues no tienen capacidad de honrar sus obligaciones con los bancos. Pero si el gobierno de la República toma la decisión de quererlas contratar para hacer nuevos proyectos, pues yo por ahora no puedo porque no tengo capital de trabajo para operar. Entonces, y tampoco hemos visto un plan maestro de rehabilitación de la infraestructura del país, salvo el proyecto que anunció la señora presidenta de 115 millones de dólares para la represa El Tablón. Pero los dos mayores disparadores en el corto plazo de generación de empleo son las obras de infraestructura, porque las compañías pueden trabajar en todos los circuitos de carreteros del país simultáneamente, y si no lo hacemos ahorita, que ya está lloviendo muy fuerte, cuando salgan las cosechas va a ser difícil sacarlas de sus destinos. En segundo lugar, el tema agrícola. Todavía el gobierno está discutiendo muy bien, pero ya tarde, la nueva política agrícola del país. Hemos estado participando activamente en las discusiones de la definición de la política y hace 2 semanas Banprovi aprobó su nuevo programa financiero con una tasa del 4%, por ejemplo, para el sector agro. Pero como dice nuestro presidente, don Mateo, si no desembolsamos entre el 15 de junio y el 15 de julio, ya nada hicimos, porque el primer ciclo de siembra y cosecha, que es el 60% de la producción de comida que comemos los hondureños, de lo que nos comemos, se perdió, porque no actuamos a tiempo. Al inicio del año, en diciembre, nosotros estimábamos que 2.4 millones de hondureños estábamos en riesgo de crisis alimentaria. A esta fecha nosotros estimamos que pueden andar en los 3 millones y ese es un grave problema para el país que tenemos que enfrentar con decisiones oportunas, con decisiones eficientes, aceleradas, rápidas, porque si no vamos a tener un problema mayor en los próximos meses. Así que eso es parte de lo que queríamos comentar de estos 2 temas, don Renato. En la siguiente lámina empezamos a hablar, y ahí pediría tal vez que mis compañeros vayan relevando esto. Energía. Si la ENE debe 75 mil millones, le debe 17 mil millones a los generadores. Y si además está perdiendo el 38% de la energía, este es un tema grave. Es un tema grave. Y esto significa que nosotros como país tenemos que poner los ojos en este sector. Ya días lo estamos poniendo, pero las decisiones que tomamos no necesariamente favorecen la resolución de los problemas. Don Renato, el grado de confianza que puede tener el sector inversionista en este tema para la próxima licitación pública internacional es un tema delicadísimo. Nosotros no sabemos si con las recientes reformas se mandó un buen mensaje para los inversionistas nacionales o internacionales en hacer nuevas inversiones para el sector energía. Y si eso no genera éxito en la licitación que se convoque algún día, porque ya lleva 2 años de atraso, eso nos llevará a que entre el 2023 y el 2027 se nos va a acentuar el tema de déficit del sector de generación en la estabilidad y en la calidad del sistema y la competitividad del sector eléctrico. Porque cuando decimos competitividad es porque estamos pagando tarifas sanas, decentes, para sostener a las empresas y a las familias. Ahí yo quiero ampliar un poquito, Santiago, porque todos apoyamos el fin que tiene la ley. Al final lo que queremos es tener orden en el sector de energía, pero la pregunta puntual es, ¿esa reforma que se hizo en realidad alienta las inversiones? Con Santiago tuvimos la oportunidad de reunirnos recientemente con varios bancos internacionales que financian proyectos de energía. Y yo les hice directamente la pregunta, de la manera como quedó redactada la ley, en donde se establece que en el caso de no alcanzar acuerdos se puede pagar un justiprecio, ¿ustedes financiarían proyectos de energía en Honduras? Y la respuesta fue contundente de parte de ellos, no. Y esa es la respuesta. Entonces quiere decir de que a través de la ley hay cosas que no quedan o que no son atractivas a las inversiones, como por ejemplo esos mensajes que en el caso de que yo te solicite una renegociación de contrato, algo que ha nacido del acuerdo de partes y no logre al final lo que yo quiero, te puedo llegar a pagar un justiprecio.
Y esa fue la respuesta que nos dieron los entes financiadores de que no estarían financiando más proyectos de energía en Honduras a razón de esa frase que muchas veces la advertimos. Yo tuve la oportunidad junto con Santiago también de ir al Congreso Nacional ante la Comisión de Energía y exponer, no estamos de acuerdo con eso porque, aunque no se le coloque que es una nacionalización de que ese mensaje es muy malo internacionalmente y lo planteamos y también se lo planteamos a las autoridades de gobierno y lo hemos venido repitiendo en los distintos foros. Hay tiempo, tenemos hasta el 18 de julio, si mal no recuerdo, para que se cumplan los 60 días, pero creo que hay que aprender de las experiencias, hay que aprender de este tipo de cosas y si hay cosas que enmendar dentro de la ley, una cosa positiva debería de ser esto. Pues está la energía entre las medidas de políticas públicas de formulación inmediata que propone el Consejo Hondureño de la Empresa Privada al sector público. Incentivos regulatorios, simplificación administrativa, de la que ya tengo cerca de 30 años de hablar todos los días y no podemos llegar a buen puerto con esto de la simplificación administrativa, mejorar la calidad de la mano de obra del país, fortalecimiento institucional, seguridad jurídica, imagen de Honduras, solidez del sistema financiero y acceso al crédito, emprendimiento e investigación, logística y el nearshoring. Aprovechar esta política estadounidense con sus empresas que se están viniendo para acá, correcto, y aprovechemos todo eso para que miren nuestro territorio y nuestro estado como seguro para invertir. Exacto. Estas son las medidas de políticas públicas de formulación inmediata que propone el gobierno. No sé si Gabriel quiere remarcar algo sobre esta propuesta. Y bueno, ahí si miramos la última que habla de nearshoring o friendshoring, se requieren todas las anteriores para poder lograr eso, Renato. Se ocupa energía estable, energía competitiva, ocupamos una mano de obra calificada o una fuerza laboral mucho más calificada, ocupamos seguridad jurídica, igual la seguridad personal de las personas, entre muchos otros. Y es decir, esta iniciativa del nearshoring, si se lograra, va a generar toda una explosión de emprendimientos de MIPYMES que se van a generar alrededor de una gran empresa para ser proveedores de estas empresas. Entonces son muy buenas iniciativas que creo que deberíamos de estarlas trabajando con mucho más velocidad para que podamos dar respuesta a lo que decía el presidente de COEP, que la población lo que más está necesitando es empleo. Así es. Y las propuestas a largo plazo, las medidas a largo plazo que propone el COEP al gobierno: mejorar la educación en todos sus niveles, incluida la educación técnica, reforzar la institucionalidad, implementar la previsibilidad del país. Riesgo. Eso es. Si bajas los niveles de riesgo, vos aseguras en el largo plazo que este país es previsible, no está cambiando, claro, ni tiene vaivenes en la regulación. Así es. Modernizar el marco regulatorio nacional para la protección de inversiones nacionales y extranjeras que garanticen la libre competencia en el país. Y la respuesta que aún falta. En estos 5 meses de gobierno, ¿creen los 3 panelistas presentes hoy en Frente a Frente que el gobierno está dando muestras de ser amigable con la inversión? Después de la pausa, las respuestas. Propone acuerdo público para transparentar elección de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, Mateo Gibrín, dijo que no propondrán candidatos a magistrados para evitar sospechas y conflictos de interés. Aquí lo interpretaron bien, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que no vamos a hacer uso del derecho que hoy da la ley vigente para mandar una lista de 20 candidatos. Correcto, así es. Pero ¿ya? Sí participar de la Junta Nominadora. Ah, no, claro. Sí, con ustedes son una de las 7 instituciones que conforman la Junta Nominadora. Así es, sí. No, a eso no está renunciando el COEP. Simplemente no quieren ser juez y parte, por eso es que sacrifican ese envío de 20 propuestas. Así es.
Ese es parte. El principal problema del hondureño sigue siendo la falta de empleo. Mateo Gibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, aspecto que han profundizado hoy aquí en Frente a Frente Santiago Herrera, Gustavo Solórzano, Gabriel Molina. Vamos a otros titulares que nos tiene hoy Tu Nota. Vamos a otros titulares de Tu Nota. Vamos a otros titulares, a la portada. Vacuna anticovid para bebés no tiene relación con mortalidad ni fallo en órganos. Mire, toda esta información usted puede encontrarla en Tu Nota y otras noticias de interés. ¿Qué dice Pedro Barquero? Bueno, se me acabó el tiempo para esto por cortesía de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, ya solo tenemos 1 minuto 30 segundos para las respuestas. Así, en pocas palabras, en lo que va de la gestión de doña Xiomara Castro como presidenta del país, ¿ven que es amigable con la inversión el gobierno? Lo que hemos mostrado no necesariamente revela lo que el gobierno ha hecho, porque en 5 meses es difícil hacerlo, ¿verdad? Sí, lo que se haga de aquí para allá es importante verlo. Y lo vamos a valorar tal vez dentro de 1 año en un programa similar a este. Ojalá que esto que se toma hoy como la base de actuaciones de lo que se requiere hacer sirva de base para que también el gobierno adopte medidas concretas. ¿Es amigable para Gustavo Solórzano con la inversión? Han hecho muchas cosas que no son un buen mensaje para la empresa privada. La derogación de la ley de empleo por hora, las reformas en materia de energía. Tenemos varios cuestionamientos también en cuanto a lo que es el sistema económico, muchas veces responsabilizando a la empresa privada, y aquí hay que dejar claro algo, no se puede meter a todos en el mismo saco. Y por último, hay muchas inversiones que quieren venir a Honduras y no están recibiendo respuestas y vuelve al Estado muy lento en cuanto a sus actuaciones, que tampoco son mensajes positivos. Y discúlpeme, Gabriel, antes de que me corte la computadora, pero... Sí, no, yo diría, bueno, es un gobierno bastante joven, han habido aciertos y desaciertos, pero sí hay por lo menos una actitud de nuestro lado, hay una cordialidad con el gobierno también, y lo más importante es que estamos dispuestos a trabajar de la mano para sacar adelante el país.